llevo más de 2 meses en un montón de apartamentos y sin mi camión. ¿Qué pasa? ¿Finalmente abandonaré la vida sobre ruedas? ¿Y qué es lo bueno de vivir en un apartamento en comparación con una furgo? ¿He dejado de ser minimalista? Pues de todo esto os voy a hablar en el episodio de Viajando Simple de hoy. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Sí, os quiero hablar de mi experiencia en todos estos apartamentos diferentes, tanto en Colombia como ahora mismo en México. Quiero hablar también un poquito sobre la gentrificación. No sé si habréis escuchado hablar de esta, ahora os lo contaré. Y bueno, creo que es interesante ver un poco la comparativa de alguien, sobre todo como yo en el momento que estoy, que llevo ahora, va a hacer 5 años que vivo viajando en una furgoneta, pues ahora ha sido el primer parón así un poco largo que he hecho para ver la comparación de cómo es vivir en un apartamento frente a una furgoneta. Pero bueno, antes deciros que este episodio está patrocinado por mis amigos de Zarba Caldú, que es el seguro para campers que necesitamos para viajar en furgo tranquilos. Dejaremos un enlace en la descripción, por si queréis daros de alta, si llamáis, preguntar o decir que vais de mi parte, seguro que se portan muy muy bien. Además de todas estas cosas, en este episodio, bueno, quiero hablaros de algún comentario que me ha llegado hablando un poco del tema de los apartamentos, sobre todo al principio. Cuando yo llegué a Colombia, habiendo alquilado un apartamento durante un mes entero, un apartamento que estaba muy, muy, muy bien, y luego me di cuenta además que era barato. O sea, para mí era carísimo porque mi idea era gastar mucho menos, pero al final pues acabé cogiendo un apartamento por un mes en Airbnb por 950 euros. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que luego he ido bajando en la calidad de los pisos. Tengo por aquí la pestaña Airbnb y os voy a decir, estuve primero en un apartamento, eso, un mes en Medellín, en una zona muy guay, que es El Poblado, que me lo habían recomendado y tal. Y el apartamento genial, la verdad es que todo muy muy bien. La zona, bueno, pues sí, se ve que es segura, se ve que hay gente, bueno, pues con más dinero que la media viviendo allí, pero en cambio, a pesar de que yo me quería quedar más tiempo allí, luego me moví a otro apartamento más pequeñito, pero que está en una zona más lo que yo tenía en la cabeza por Medellín, por ponerlo un ejemplo. Se llama Laureles, por si alguien lo conoce, y nada, era una gozada porque debajo de casa ya pues tenía un montón de cosas, ¿no? No estaba tan aislado como podía estar antes, que era como más una zona residencial. Pero bueno, era un apartamento pequeño. Luego de allí, justo el día que se me terminaba, pues me invitaron, por suerte, a pasar una semana en una pedazo de finca donde ya había pasado antes un fin de semana largo. Pues estuve en esa pedazo de casa, no en Medellín, en este caso en las afueras, en Peñón, y en Guatapé. Pues si alguien lo conoce, una zona espectacular. Y nada, ahí pasamos la verdad es que una semana muy muy bien. Y luego cuando volví, pues como tenía 2 días ahí que me estaba un poco colgado, pues me cogí un último apartamento en Medellín antes de coger el vuelo a México. Para que os hagáis una idea, estoy pagando tanto aquí en México como en Colombia una media de unos 250 euros por semana. ¿Vale? Sí. Mira, el que me ha alquilado me sale un poco más barato, el que me voy hoy, por cierto. Hoy me muevo a mi tercer apartamento. Ya os contaré un poco qué es lo malo, por qué me estoy moviendo tanto, ¿no? Porque, como digo, he estado en 4 alojamientos diferentes en Medellín y ahora me voy a mover al tercero en Ciudad de México. Vale, aquí lo que pasa es que muchas veces, claro, yo no quiero alquilar más tiempo de lo que necesito, entonces siempre pues, con un poco menos pensando, bueno, me fijo si tiene luego días disponibles y lo suele tener, pero claro, según se acercan las fechas y yo digo, oye, ¿me podría quedar unos días más? Muchas veces me han dicho, no, Íñigo, ya lo siento, pero ya tenemos una reserva para al día siguiente de irte tú. Así que nada. También me estoy dando cuenta que mis apartamentos son bastante más baratos en Colombia que en México. México, como en la calle, hay muchas cosas muy baratas, pero el alojamiento no es tan barato.
Aquí, mucha gente, no solo aquí, porque en Medellín pasa igual, es algo a lo que yo estoy acostumbrado. Aquí me da la sensación de que les choca mucho a mucha gente, le choca esto, que es el tema de la gentrificación, lo que decía, ¿no? El hecho de que las ciudades turísticas se ven un poco que les están empujando a la gente local para convertir todo eso en hoteles, en pisos turísticos, cosas para eso, para extranjeros y tal. Y aquí en Ciudad de México están muy preocupados por ese tema, ¿no? Porque efectivamente, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que suben los precios en el centro, que, bueno, pues que ya sabemos lo que pasa todo. O sea, el turismo tiene muchas cosas buenas, pero muchas otras no tan buenas. Hace poco, por cierto, grabamos un podcast sobre nómadas digitales en Canarias con Raquel, un podcast súper interesante en el podcast de Cómo Trabajar, lo podéis escuchar. Hablamos un poco de esto. A ver, a mí no me asusta tanto, igual porque estoy acostumbrado. Bueno, yo vengo de una ciudad como es Donosti, como es San Sebastián, una de las ciudades más turísticas pues, del mundo prácticamente, que vas en verano y es una locura. O sea, las calles como están de turistas. Efectivamente, mis amigos, la gente de mi edad, nadie vive en la ciudad. Ya todos se han visto desplazados un poco a las afueras. Y bueno, pues igual como todo siempre ha sido muy muy caro, pues bueno, estamos acostumbrados allí, pero bueno, pues luego está Barcelona, pues que pasa más de lo mismo, ¿no? Con Airbnb, pero eso, pues que en Medellín también está pasando. Entonces, es peligroso, es algo que no sé muy bien cómo se puede solucionar. Alguna vez me ha llegado algún mensaje diciendo quédate en tu casa, no viajes a países baratos porque los estás fastidiando, ¿no? Y bueno, esas cosas dan un poco que pensar. No sé, me encantaría escucharos por los comentarios. Luego, hablando de comentarios, también me han llegado al último mensaje que tiene toda la razón, que es un poco la incoherencia en mi persona. Yo ya lo sé, creo que ya lo he expresado aquí alguna vez, que yo cuando me apasiono por algo, creo que eso es lo mejor y no entiendo cómo el resto de la gente no lo está haciendo. Bueno, eso es un problema que tengo, es así, y ya está, tampoco me parece lo peor del mundo, pero es así, ¿no? Probablemente si me preguntas hace 10 años por vivir en una furgoneta, yo te digo que es una locura, que cómo vas a poder vivir en un espacio tan pequeño, y bueno, me llevaría las manos a la cabeza, cuando ahora estoy en el paso que es casi al revés, ¿no? Bueno, aunque ya os contaré un poco cómo van a cambiar algunas cosas. Pero sí, de repente te hablo de que el minimalismo es lo más, de que vivir en una furgoneta súper sencilla, que no hace falta baño, y soy como muy, muy radical, muy nazi con todo eso, ¿no? Por cómo hablo, por el entusiasmo que le pongo. Pero luego 2 años más tarde puedo cambiar. Yo lo sé perfectamente. Y probablemente diga que, pues, que tener un baño seco es la peor opción del mundo. Y ahora pues estoy encantado. Vamos. Pero voy cambiando, mis argumentos irán cambiando y yo con humor y sin mucha profesionalidad os lo iré comentando por aquí. Seguro. Venga, pues me voy a poner a contaros un poco las ventajas y las desventajas que veo yo de vivir en un apartamento frente a una furgoneta. Bueno, repito que esto es mi experiencia. Soy un tío raro que lleva 5 años viviendo en una furgoneta y que ahora ha estado 2 meses y medio alquilando diferentes apartamentos. Por cierto, tengo que contaros una anécdota de lo que me pasó en el primer apartamento que alquilé aquí en México, que, bueno, no sé si llegó a ir la policía y todo a mi casa para buscarme. Lo digo ya, pero el caso es que esto ha unido un poco a las desventajas, que luego os hablaré, pero el caso es que había ruidos de obras en esa casa. Era una casa que estaba muy muy bien, era la más cara que había alquilado. Eso sí que fue un esfuerzo. Pero bueno, pues en los comentarios ponía que era muy tranquila, que estaba en una zona muy buena. Tenía 4,98 de valoración y lo alquilé. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al segundo día empezaron unas obras en un museo que había al lado, pared con pared, a dar martillazos. Y claro, pues están desde las 8 que empezaron hasta las 6 de la tarde de forma... o sea, solían parar, pero no sabía yo cuándo. Bueno, era un rollo y al final pues me fui del apartamento.
Yo cuando lo cancelé, yo pensaba que tenía 24 horas para irme, porque lo había visto en algún sitio. Y total, que la dueña del piso se volvió loca y me dijo, no, te tienes que ir ya, te tienes que ir ya. Y yo, claro, lo leí a las 7 de la tarde y digo, no, es que es imposible que me vaya ahora. No estoy en la casa, tengo que recoger, tengo una cena hoy. Le digo, lo siento, es imposible, me quedo ahí y me voy mañana a las 9 de la mañana. Y ya que no tiene reserva. Bueno, no sé muy bien quién tenía la razón, sé que ella se volvió totalmente loca, me dijo que iba a mandar a la policía un montón de veces, yo le dije que no me iba a ir, al final me fui, pero bueno. Bueno, ese es el pequeño resumen y se empieza por el tema de los medios. Pero venga, ahora sí, vamos a empezar. Las ventajas de vivir en una casa o de pasar unos días en una casa como lo he pasado yo frente a una furgoneta. Lo primero, que cambia mucho, como estamos acostumbrados, creo, la gente a vivir en una casa, que es en el largo plazo, ¿no? Cambia mucho cuando te tienes que mover continuamente. Como os he dicho, el primer alojamiento lo reservé por un mes entero y eso fue una gozada, porque pude comprar más o menos de todo, ¿no? Quiero decir, pues aceite, yo qué sé, pimienta, cosas que sabía que iba a utilizar en el largo plazo, pero claro, si voy a estar en un piso 2 días, no me voy a comprar todas esas cosas, porque luego las voy a tener que llevar conmigo o dejarlas en el piso habiendo utilizado poquísimo. Y bueno, entonces cambia mucho. Para que sepáis que lo que voy a decir sobre todo es en estancias más o menos cortas. ¿Vale? La primera, para mí, gran ventaja es que no te tienes que preocupar de ir a buscar agua, ¿vale? Aquí va a venir otra anécdota. De que el agua, tú abres el grifo y tienes agua para lavar los platos, para beber agua, entre comillas, para lo que quieras. Eso la verdad es que es muy cómodo. Pero claro, también lo veo como... o sea, sí, es un inconveniente que vivas en una furgoneta y tengas que ir a por agua, pero también es un inconveniente que comas y tengas que ir a por comida, ¿no? Al final el agua pues es una cosa más de la que preocuparte. En mi caso, igual también por la experiencia, pero ya no sé, para mí no es un problema encontrar agua. O sea, es muy raro que me busque tiempo buscando agua. Nunca dejo tampoco que se me acabe el agua, entonces como que siempre tengo agua. Y cuando aparezca un sitio que se quede, pues cojo agua, no tiene mayor problema. Luego cada semana o cada 10 días, si estoy solo, y bueno, sí que es una gozada poder usar aquí para limpiar platos, por ejemplo. Ayer limpié un montón y uso un montón de agua, eso me encanta. Siempre he sido de ahorrar mucha agua para todo, pero a día de hoy la verdad es que no, porque como en mi día a día ya ahorro viajando en una furgoneta, ahí sí que ahorro un montón, que eso es algo que sí me molesta, tener que vivir siempre ahorrando agua, o como lo hago yo. Y en cambio ahora, pues como estoy poco en un piso, pues lo hago así. Bueno, sin más. Pero sí que es una gozada. Y ahora, ¿qué está pasando? Bueno, llevo yo a este alojamiento que llevo 8 días, si no me equivoco, sí, 8 días, lo cogí para 8 días. Llego y veo, bueno, estoy con la del piso, que me está enseñando el piso, y veo una máquina de estas de agua con un bidón y tal, ¿no? Entonces que te pone agua fría o agua caliente. Y lo miro y le digo, pero el agua de Ciudad de México es potable, no se puede beber. Y me dice, no, bueno, me dice, si la hierves, pues igual sí, pero no puedes, ¿eh? Y yo, es que llevo ya que llevaría casi 10 días en México y todos los días he bebido del agua del grifo. Y dije, se me pone blanca. Y yo, sí, claro, he estado bastante mal de la tripa. Yo pensaba que era por el picante, pero ya me doy cuenta que no. Y nada, pues eso. Me he puesto a beber agua de grifo después o sea, agua mineral embotellada después de 10 días. Sin comentarios, soy retrasado, ya lo sé. Estoy bien de la tripa, pues si estáis preocupados, mira qué casualidad. Eso, nada como beber agua potable. Pues yo creo que mi estómago también suele estar bastante resistente, ya que bebo agua de todos los sitios y tal. Pero bueno, pues yo ahora 8 días bebiendo agua de... bueno.
Vale, otra cosa que me gusta vivir en una casa del espacio. A pesar de que el apartamento que estoy ahora es enano, o sea, es casi como 2 veces mi camión, o un poquito más, sí, un poco más. Pero el espacio que tenía, sobre todo en la primera casa, que os digo en Medellín, era espectacular. El poder ir andando, la verdad es que eso, para mí creo que es la mayor ventaja. El espacio. Por eso también me cambié el camión. Porque me di cuenta que a la larga, pues echaba de menos tener más espacio, ¿no? El espacio es importante. Vale, otra cosa, que esto es en mi caso, por mi tipo de furgonetas o camión que he tenido, que aquí no tengo que hacer la cama. Eso, bueno, me parece un poco una tontería en mi caso, ¿eh? A mí no me importa si no hubiese puesto una cama fija, pero vamos, pues sí que es una gozada. Dejas la cama, no te tienes que preocupar de hacerla. Es como que me cuesta menos salir de la cama e irme a la cama, yo creo así. Pero vamos, esto para mí es de lo menos importante. Vale, otra si estás enfermo. Como digo, he pasado unos días bastante jodidillos de la tripa, pero muy mal, muy mal. 2 días concretos, mal. Y entonces, cuando estás mal, vivir en una casa yo creo que es mejor, porque no tienes esos quehaceres obligatorios que si tienes una furgoneta. Como por ejemplo, que esto es otra ventaja, ¿no? Que no tienes que encontrar un lugar para dormir todas las noches. O sea, tú en una furgoneta, en un camión, tienes que buscar el lugar para dormir, no todas las noches, pero bastante a menudo. Que aunque no te cueste, sobre todo si estás enfermo o si estás cansado o lo que sea, pues da pereza. Tienes que ir a por agua, a por comida, lógicamente. Igual tienes que ir un poco más a menudo porque tienes menos espacio. Bueno, eso tampoco creo que cambie mucho, por lo menos en mi aspecto, igual siendo 4 y tal, pues igual sí, 4 personas. No lo sé, pero efectivamente, estando enfermo, por suerte no lo he estado casi en el camión, lo estuve en Escocia. Por lo menos me cuidaron muy bien. Pero sí, estar enfermo mola más en una casa. Luego, otra gran ventaja, no te afecta tanto el frío y el calor. Eso está clarísimo. Es una gozada. Aquí es como que me cuesta. O sea, yo veo en el tiempo que dice que va a hacer 10 grados, digo, no me lo creo, si yo con 10 grados tengo frío. Pero no me he puesto el jersey, ¿qué pasa? Claro, 10 grados hace de madrugada y la casa es como que se mantiene caliente. No sé, es una gozada. Y luego creo que no lo he dicho, pero no sé en México, pero en Medellín es curioso que la gente no tiene ni aire acondicionado ni calefacción. Es tan buena la temperatura todo el año que incluso ese pedazo de casa ese pedazo de apartamento que alquilen no tenía calefacción y yo no lo eché en falta, ¿eh? No sé, no, en esa casa no, en otra un día puse el ventilador, que era un ático y sí que se calenta. Sí. Luego otra ventaja, pues que te sientes un poco más seguro, ¿no? A ver, igual por la costumbre no me siento inseguro en la furgoneta, pero bueno, pues al final, mira, algunos de estos apartamentos han estado en sitios que, pues que yo miraba por el balcón y de vez en cuando a la noche pues veías gente de esas que no te quieres encontrar de madrugada de frente, ¿no? Pues claro, en una furgoneta es como que estás más cerca de la calle. Que también tiene su parte buena, vives más en exterior, pero bueno. Sin más, igual siento un poquito más de seguridad en una casa. No lo sé. Y creo que eso es todo. La mayor ventaja para mí es el espacio. Sobre todo esos días que no sales de casa, ¿no? O que no sales del camión, o que sales poco. Al final te obliga a salir más. Creo que es bueno. Vale, y ahora vamos a ir con las desventajas de vivir en una casa frente a una furgoneta. Vale, una desventaja, vamos a empezar ya con lo malo de vivir en una casa, en un apartamento. Limpiar. Para mí limpiar en una casa es horrible. Por suerte, he tenido que limpiar poco porque, claro, he estado en muchas casas una semana. Entonces, una semana es para mí el tiempo perfecto. A ver, considero que yo no ensucio mucho, pero en una semana para mí no hace falta limpiar. Igual hay gente que me está llamando súper guarro y tal. A ver, yo en el día a día pues voy limpiando un poco lo que ensucio
Y sí, yo más o menos a la semana es cuando haría una limpieza profunda, ¿no? Entonces solo en la primera casa es donde tenía que hacer una limpieza profunda y me doy cuenta de lo poco que me gusta, ¿no? De tener que limpiar un baño entero o yo qué sé, no sé, y pase del polvo. Bueno, todo se multiplica en una casa, o sea, porque por muy pequeña que sea este apartamento donde digo que estoy, pues es 3 veces casi el camión, ¿no? Y sí, no sé, algo curioso. Luego además me acuerdo en una casa no había escoba y se la tuve que pedir y bueno, me traje algo, lío, pero sí. Y otra cosa que creo que para mí es la mayor desventaja de una casa, que esto es un poco lotería, porque sí, vale, tú puedes vivir solo en medio del monte y no hay ruido, genial, pero creo que no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es vivir en ciudades. ¿Y qué pasa en las ciudades? Pues que normalmente tienes otro vecino al lado. ¿Y qué pasa con los vecinos? Que no sé por qué, normalmente tienes alguno que no es el más amigable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por el ruido que puede hacer, por yo qué sé, por olores, por todo, ¿no? Entonces, cuando tienes vecinos en una furgoneta y no te gustan, arrancas y te mueves y te vas. Yo eso lo he hecho. Y no pasa nada, pues es la idea. Puedes hacerlo, en una casa no puedes hacerlo y me da muchísima rabia. Las obras, por poneros un ejemplo. Claro, ¿quién no ha sufrido obras de algún vecino? Y te aguantas, no puedes hacer otra cosa. Yo por suerte pues pude anular la reserva, el Airbnb se portó bastante bien, me devolvió pues 180 euros más las noches que no había consumido, digamos, de mi reserva, porque yo alquilé para 2 meses y estuve al final 10 días o algo así. Pero sí, la verdad es que creo que es algo que para mí es importante. Yo creo que soy también un poco quisquilloso con el tema del ruido. No sé si lo he puesto en un email que mandaré dentro de poco. Ya sabéis que todos los viernes o casi todos los viernes mando trucos por email. Os podéis poner ahí vuestro email si queréis en viajandosimple.com/mail. Os dejaré también el enlace y así os mando trucos. Pero he hablado de los tapones, porque para mí los tapones son milagrosos. No es una casa donde, mira, ahora por ejemplo, en la que estoy, hay un montón de perros. Ayer estaba hablando por teléfono, o estaba haciendo una videollamada y me están enseñando un perro. Y yo digo, mira, pues estoy escuchando un perro ladrando enfrente, a otro a mi derecha y otro detrás. Me encantan los perros, pero cuando se ponen entre ellos a pelear, ladrando, o cuando se ponen nerviosos porque pasa alguien y tal, es un rollo. Y bueno, pues de esta casa, por ejemplo, lo que menos me gusta es eso. Por lo menos a la noche no se les escucha, pero hay momentos que es heavy. Vale, como os decía, el ruido para mí es de lo peor. Porque con una furgo, sí, puedes tener ruido si estás en un sitio ruidoso, pues que arrancas y te vas. No sé. Y es raro no encontrar sitios tranquilos. Por lo menos por donde suelo viajar yo. Vale, otra cosa que para mí es una desventaja. Es que ya no me siento tan aventurero. Nunca me he sentido aventurero, para nada. Soy el menos aventurero que podéis conocer. Pero vivir en una furgoneta hace que tu vida sea un poquitín una aventura. Claro, una aventura real sería si estás viajando, yo que sé, por África. Pues eso es una aventura. Como viajo yo, no es una aventura, pero siempre es un poquitín más aventura que en una casa. Te pasan más cosas. Y eso a mí me gusta. Echo de menos la furgoneta. O luego os diré un poco reflexión y a ver qué va a pasar en un futuro. Si finalmente me quedo en una casa, si no, si voy a pasar 6 meses al año en una casa y 6 meses en una furgoneta, ahora os cuento. Pero vamos a terminar con lo malo. El precio. Vale. Claro. Cuando estás acostumbrado a pagar un alquiler, vale, pues estás acostumbrado y lo das por hecho. En 5 años, a mí me ha dado tiempo a perder esa costumbre. A pensar que no hay que pagar por vivir. Y entonces, claro, esto hace que a mí gastarme 1.000 euros al mes en alojamiento, pues me esté doliendo bastante. Pero bueno, pues oye, es lo que hay, ¿no? Pero sí, pensando que el otro estilo de vida, el de vivir en una furgoneta, es tan guay y es gratis, y dirás, vale, sí, paga la gasolina, el seguro y tal, vale, no sé cuántos de vosotros
vivís en una casa y no tenéis coche. Pero habrá muchos que sí tenéis coche, pues tienes que pagar el seguro igual. Es más, yo he pagado lo mismo de dinero, incluso más barato me sale a... Bueno, da igual, que depende un poco de esto, ¿no? Pero sí, a mí me duele pagar por el alojamiento. Llevo eso 2 meses y pico y todavía no me he acostumbrado. Cuando tengo que hacer estos pagos, pues me duele, ¿no? Y bueno, y luego los aviones, en mi caso, también me está doliendo bastante porque, bueno, estoy cogiendo todo en el último momento y así como en los pisos sí que te salen gangas por cogerlo en el último día, porque, claro, la gente que tiene el piso ve que no va a alquilarlo, entonces lo que hace es, oye, pues le bajo el precio los próximos 5 días para forzar a que esos 5 días se llenen. Pero con los aviones cuesta un poco más. No estoy encontrando tantos chollos. Por cierto, ahora estoy debatiendo si irme de México a Barcelona ya por el camión directamente o irme a Nueva York. Estoy mirando, me sale más barato si voy ahí paso pues 4 días o así. O si voy a Nápoles o a Roma. Esos 3 destinos. Estoy mirando París también, pero París no me apetece. En cambio, en los otros 3 destinos sí. Allá sé unos días y vuelvo ya al camión. Vuelvo al camión porque el día 16 de mayo me voy a Canarias. Sí, si no me equivoco, el día 16. Así que sí, vuelvo ya. Pero vamos, que lo último que decir de desventajas de vivir en un piso... esto me he equivocado, en realidad sería ventajas, ¿no? O sea que una ventaja de vivir en un piso es que no tienes averías en tu furgoneta, que tienes que pensar qué hacer, que decirle al mecánico, oye, no, es que yo vivo aquí, ¿qué tal si te dejo la furgoneta a las 8 de la mañana y lo haces durante el día y luego a la noche me la llevo y tal? Pues esas cositas que por suerte, pues no, a mí no ha pasado mucho, pero así. Vale, pues eso sería un poco todo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, para empezar, el próximo episodio de Cómo Traviajar es el episodio 100. Estoy muy contento que ya llego al episodio número 100 en Cómo Traviajar y voy a hacer un pequeño especial que va a ser un poco reflexión de estos 5 años, de cómo he viajado, de cómo estoy cambiando mis formas de viajar y sí, cómo voy a vivir viajando el siguiente tiempo, ¿no? Ya os adelanto que estoy, de momento, locamente enamorado de viajar en furgoneta. Ahora mismo estoy un poco que me subo por las paredes, tengo mono de furgoneta. No pensaba que lo iba a tener, sinceramente, y menos tan rápido, o sea, bueno, 6 meses sí, pero... Entonces, finalmente lo que probablemente pase es, pues, seguir más o menos como estoy haciendo, pero viajar más despacio. Pues ahora me voy a ir a Canarias un año. Probablemente, pues, no me moveré entre muchas islas, no todas, pero muchas. Veremos. Tengo la verdad es que muchas ganas y yo creo que la idea va a ser pues hacer de vez en cuando paradas por 1, 2, 3 meses como mucho para irme a un apartamento en algún sitio tipo, yo qué sé, Indonesia o a un sitio así que será barato para alquilar algo así bastante tiempo y para luego coger la furgoneta con más ganas porque siento que tengo ahora 1000 veces más ganas que hace pues 2 meses y medio cuando dejé el camión en Barcelona. Y me gusta tener ganas. Después del COVID me pasó lo mismo, que me acuerdo que grabé un podcast el primer día en la furgoneta y hubo gente que me preguntó si estaba drogado cuando lo grabé, o borracho o algo, porque efectivamente estaba con un entusiasmo encima, unas ganas, pues ahora estoy con muchas ganas de camión, de Canarias además, de coger olas, muchísimas ganas. Así que ese es un poco el plan. El podcast bueno, no sé si ya ha salido, estará en comotraviajar.com/100. Si no, buscando cómo trabajar por ahí, lo tendréis. Os dejaré un enlace en la descripción también a viajandosimple.com/mail para que os metáis vuestro email y os mande ahí correos todos los viernes con algún truquito furgonetero. Y nada, también os dejo un enlace a Zalba Calduc, que sabéis que es una muy buena aseguradora para coger vuestro vehículo camper, clásico, moto, lo que vosotros queráis, ¿vale? Que saben muy bien de precio. Nada, pues os mando un fuerte abrazo aquí desde Ciudad de México. Bueno, en realidad no, en realidad estoy en Coyoacán ahora mismo, pero
dentro de un par de horas me mudo al centro otra vez. Estuve en el centro, bueno. Nada, os dejo de rollos. Mando un abrazo, gracias por escuchar estos podcasts, por apoyarlos, por darle a me gusta, compartirlos con cualquier persona que le pueda ser de ayuda. Es muy beneficioso para mí. Venga, un abrazo, chao, 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 chao.